Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, fieles auditores de Radio Festiva y de este programa Atacama, historia, presente y futuro. Transmitimos, como ustedes saben, desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Antes de entrar en materia con el tema que he traído para el día de hoy, la recomendación de siempre para quienes van a ver o escuchar este programa por plataforma YouTube: suscribirse al canal, compartir el video y poner me gusta para que muchos más accedan o puedan acceder a este espacio de información, análisis y conversación que entiendo resulta de interés para muchos. Ayer tuvimos, pasadas las 14 horas, un sismo de mediana magnitud y de mediana intensidad en nuestra región de Atacama. Evidentemente, cuando el piso se nos mueve, se encienden las alarmas. Hay personas que actúan muy calmas, con mucha tranquilidad, y otros que, la verdad, pierden un poco el equilibrio emocional, aunque el sismo no sea del todo fuerte. La verdad que ayer yo estaba aún en los estudios de Radio Festiva cuando se produjo el sismo, del cual vamos a hablar en detalle en un rato más, y parecía que venía algo de mayor magnitud y de mayor intensidad en la ciudad de Copiapó y en consecuencia en la región de Atacama. Finalmente tuvimos noticias y rápidamente de este sismo que nos afectó el día de ayer. Fue un sismo de 5,5 grados en la escala de Richter. La escala de Richter, amigos y amigas, es una escala de medición, no subjetiva, sino que de medición objetiva de la magnitud de energía liberada. ¿Ok? Entonces fue 5,5 Richter. Ese es un valor que identifica al sismo. Un sismo se queda definido por su magnitud Richter, que es un solo número, y su ubicación dada en coordenadas y profundidad. Ahí usted deja definido un sismo. Entonces, ¿qué magnitud fue el sismo que se sintió ayer en Copiapó? 5,5 Richter. Pero hay personas que dicen, sí, pero es que en Copiapó se sintió menos que en Chañaral. Es que no estamos hablando de cómo se percibe, estamos hablando de la cifra de magnitud única que tiene un sismo, independiente que yo lo perciba en Copiapó, en Chañaral, en Alto del Carmen, en Vallenar. Claro, el sismo de ayer en Vallenar me parece que ni lo percibieron. Tal vez alguien que haya estado en reposo, sentado, acostado, sintió un leve movimiento, puede ser, pero el sismo en sí tiene una sola característica de magnitud, 5,5 Richter. Ese es su golpe, el golpe que dio, nada más. Esa es la magnitud del golpe. Y la ubicación, 15 kilómetros al noroeste de Chañaral, hay coordenadas también, un punto de coordenada que lo define, y una profundidad de 37 kilómetros. Ahí se produjo, amigos y amigas, el desplazamiento interplaca. En un programa anterior hablamos que la condición básica para el hecho de que seamos nosotros un país muy sísmico es la existencia de la interacción de dos placas. Una, la placa sudamericana, donde hacemos nuestra vida, sobre la cual está nuestra casa, están nuestras escuelas, las calles, todo. Esto es la placa sudamericana, donde está la ciudad de Copiapó. Esto es la placa sudamericana. Pero al frente
hacia el mar, y bajo el mar hay otra placa que se llama placa de Nazca, y esa se está metiendo bajo la placa sudamericana, y claro, no se desplazan, no son superficies pulidas, lisas, que se van desplazando muy suavemente. Lamentablemente no es así, sino que como las rocas son rugosas, ustedes vean los cerros como son, las rocas quedan, grandes masas de rocas, millones de toneladas, ¿verdad?, quedan trabadas por su rugosidad. Pero el movimiento de las placas sigue, una avanzando hacia el oeste, la placa sudamericana, donde estamos viviendo nosotros, y la placa de Nazca, que está bajo el océano, se está moviendo en sentido contrario, hacia el este o hacia el oriente, y ahí están apretándose, hasta que de repente la roca, que tiene una capacidad de resistencia al corte, termina por romperse y se produce el brusco desplazamiento. Y ese brusco desplazamiento, amigas y amigos, es lo que nosotros sentimos como una vibración del terreno y que denominamos temblor o terremoto. Esa es, en esencia, la causa del movimiento. Ahora, ¿por qué existen esas placas? ¿Por qué ese movimiento? Lo traté en un programa, hará un mes y medio más o menos, y a los que me vean y escuchen por YouTube, cuando vayan a la descripción del video, voy a poner ahí adjunto el video anterior del programa donde tratamos la causa básica, basal, de por qué tenemos sismos en la Tierra, por qué tenemos placas, etcétera, por qué tenemos volcanismo también. Así que ahí atentos a los que van a ver el programa o lo van a escuchar por YouTube. Siempre hay que estar atentos, el sismo de ayer perfectamente puede ser el premonitorio de un gran terremoto. Ojo, aquí yo no estoy alarmando a nadie, simplemente estoy informando. Han habido grandes terremotos que han sido precedidos por un sismo como el de ayer, algunos minutos antes, 20 minutos, 30 minutos, y han habido grandes terremotos que han sido precedidos por 1, 2, 3 sismos de estas características, como el que tuvimos ayer en Atacama, de un mes y medio antes, y después se desata el gran terremoto. O puede que el sismo de ayer no traiga como consecuencia en el corto plazo ningún gran terremoto. No lo podemos saber, Yo les quiero contar sobre 2 terremotos que nos ayudan a comprender un poco este proceso, a comprenderlo, pero en ningún caso a predecirlo. No lo podemos predecir. Fíjense ustedes que los científicos, ¿verdad?, sí pueden predecir cosas que ocurren fuera de nuestro planeta, darle niveles de probabilidades. Por ejemplo, se habla de que hay un meteorito, un asteroide de 90 metros de diámetro, entre 40 y 90 metros de diámetro, que podría impactar la Tierra en el 2032, y ya le dan una probabilidad, algo que está ocurriendo fuera de nuestro planeta. Pero miren las paradojas, lo que ocurre dentro de nuestro planeta, el movimiento de placas, etcétera, no podemos asignarle ni siquiera una probabilidad exacta respecto de la ocurrencia que éste pueda tener. En el año 1975, el 13 de marzo de 1975, hubo un gran terremoto en la ciudad de Coquimbo, y La Serena, y Vicuña, y también se sintió en Vallenar, en Huasco, pero el epicentro fue dentro de la bahía de Coquimbo. Fíjense ustedes que la ruptura ayer medida del sismo que tuvimos ayer, ahí frente al Parque Nacional Pan de Azúcar, al norte de Chañaral, se le definió una profundidad de 37 kilómetros. Aquel sismo del 13 de marzo de 1975 se le midió una profundidad de solo 4 kilómetros. O sea, fue un sismo muy superficial. Y yo estaba en la escuela, en la ciudad de Coquimbo en esos años, y fue realmente un movimiento terrible. 6,9, ni siquiera fue 7, 6,9 en la escala de Richter, esa fue la magnitud. Pero 4 kilómetros de profundidad lo hizo un sismo que prácticamente la tierra se quebró, se rompió, se produjo una falla dentro de la placa sudamericana, prácticamente bajo nuestros pies, ahí en el medio de la bahía de Coquimbo.
¿Por qué digo dentro de la placa sudamericana? Porque el de ayer, claramente por la profundidad, es un sismo que se produjo por desplazamiento intraplacas. Se movió la placa de Nazca respecto de la placa sudamericana. Aquel del 13 de marzo de 1975 en Coquimbo fue dentro de la placa sudamericana a una profundidad debajo de nuestros pies de solo 4 kilómetros. Ese sismo, que reitero fue 6,9 Richter, tuvo una intensidad de la escala de Mercalli de 8 grados. Fíjense ustedes, no hay una relación directa. ¿Por qué se percibió de 8 grados según la escala tabulada de Mercalli? Porque la profundidad fue muy baja. Por lo tanto, el remesón en superficie se percibió muy fuerte. Por ejemplo, la torre de la iglesia de San Francisco, en pleno centro de La Serena, cayó. Y edificios históricos de la ciudad fueron posteriormente demolidos. La Recoba antigua quedó prácticamente en estado para ser demolida, lo que ocurrió años después y se construyó el actual edificio de la Recoba de la ciudad de La Serena. Terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960. Ese terremoto, queridos amigos y queridas amigas, fue un terremoto, es el terremoto de mayor magnitud medida hasta la fecha. 9,5 en la escala de Richter. Fíjense ustedes, 9,5 en la escala de Richter. Un verdadero cataclismo. Un verdadero cataclismo. Ese terremoto, en la ciudad de Valdivia, se le adjudicó una intensidad de 11 grados Mercalli. Y hay alguna bibliografía por ahí que sitúa la intensidad, es decir, el daño causado, el cómo se percibió, en 12 grados Mercalli, o sea, el punto máximo de la escala de intensidad de los terremotos. Ese terremoto fue precedido por un terremoto no menor el día anterior, el día 21 de mayo, en la mañana, en la madrugada, ocurrido en la región del Biobío, en la ciudad de Concepción. Un terremoto que causó mucho daño, generó víctimas, y obviamente, como no podemos predecir, nadie pensó, ni siquiera imaginó que al día siguiente vendría lo peor, que lo peor estaba por venir. En la tarde del domingo 22 de mayo, antes de las 3 de la tarde, hubo un sismo de mediana intensidad, tal vez un poco más intenso que el que tuvimos ayer. Se percibió en Valdivia, poco antes de las 3 de la tarde, y a las 15:11 horas, 3 de la tarde, 11 minutos del domingo 22 de mayo de 1960, se desató la furia tectónica de la naturaleza. Parecía que Valdivia se desplomaba, que la tierra colapsaba completamente, durante un sismo que duró ni más ni menos que 14 minutos. 14 minutos la tierra temblando con una violencia nunca antes vista. Sismo que se definió su profundidad en 35 kilómetros. Ese es el foco, el punto donde se inicia la gran fractura, el desplazamiento entre ambas placas. Fueron acumulando por siglos la placa de Nazca con la placa sudamericana en esa zona de Chile, acumulando, deformándose, aguantando la ruptura, las rocas, aguantando la ruptura, aguantando, hasta que ya fue tanta la presión por el movimiento contrario que tiene una placa respecto a la otra, que finalmente las rocas en esa profundidad de 35 kilómetros se rompieron y se produjo una fractura de alrededor de 1.300 kilómetros. ¿Qué me dicen ustedes? 1.300 kilómetros se desplazó y se estima un desplazamiento placa versus placa de unos 40 a 50 metros aproximadamente. Imagínense lo que es eso, y por eso duró 14 minutos ese mega terremoto, un verdadero cataclismo.
como antecedente, el terremoto del 27 de febrero del año 2010, 8,8 en la escala de Richter, la magnitud del sismo, ¿verdad?, que afectó a las regiones del Maule y Biobío principalmente. Ese terremoto 8,8 tuvo una longitud de fractura de 400 kilómetros, el de Valdivia 1300, es decir, más de 3 veces. Y el desplazamiento interplaca fue aproximadamente de 12 metros. Se movió una placa respecto de la otra. Es decir, si yo digo 8,8 y otro 9,5, no son lineales. La magnitud es una curva exponencial, no lineal. Fíjense ustedes, 8,8, 9,5 parecen dos cifras muy cercanas, pero la fractura del de Valdivia 9,5 fue 3 veces, un poco más de 3 veces, la longitud de fractura que la longitud de fractura del 8,8 del 27 de febrero del 2010. Aquel de febrero del 2010 también tuvo sismos previos un mes antes, un mes y medio, en la zona de la costa de Concepción, Talcahuano, de 5,8, me parece que uno por ahí sobre 6,2 grados, que fueron el preludio del gran terremoto. Insisto, esto no se trata de asustar, simplemente de invitarlos a estar siempre preparados. Siempre preparados. Se dice, el día lunes nomás se publicó una afirmación del director del Servicio Sismológico de Chile, el doctor Sergio Barrientos, donde hablaba de sismos sobre 8 grados Richter que ocurren cada 10, 12 años y que podríamos tener uno el 2026 en la zona de Atacama. Pero no es tan así, fíjense, porque el 27 de febrero del 2010 tuvimos un 8,8 en la zona de Maule, Biobío, y resulta que 5 años y medio después solamente tuvimos un 8,4, ¿se acuerdan? El 16 de septiembre del 2015 en la región de Coquimbo. ¿Recuerdan ustedes que se estaban inaugurando las fondas, las ramadas en la Pampilla de Coquimbo y vino el gran terremoto de 8,4 grados con tsunami incluido? Deben recordarlo ustedes. Por lo tanto, lamentablemente, amigos y amigas, tenemos que estar siempre alertas, siempre pendientes, pensando en que puede venir un sismo. No se trata de vivir espirituado, pero si uno, por ejemplo, está dentro de un edificio, decir, bueno, ¿qué hago si en este edificio donde estoy viene un gran terremoto en este momento? Estoy en la calle, voy transitando por la calle, ¿dónde me ubico si viene un gran terremoto? Estoy en un estadio mirando fútbol, exactamente lo mismo, porque ahí hay 2.000, 3.000, 5.000 personas o más que ameritan que yo tenga que estar, entro al estadio, me siento a disfrutar de un partido de fútbol, pero siempre, como vivo en el país más sísmico del planeta, no puedo dejar de pensar en la ocurrencia de un terremoto y ver cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que actuar. Y si estoy disfrutando de la playa, obviamente también. Disfrutemos de la playa, ¿verdad? Todavía queda verano, pero digamos y miremos a nuestra familia y tengo que decir, bueno, ¿qué hacemos con el grupo familiar si aquí viene un sismo que impide que yo me mantenga en pie? Esa es la alerta que tenemos que considerar. No consideremos que salga carabineros a alertar, que salga la gente de la Armada, los bomberos, el cura párroco, el alcalde del lugar, un concejal que nos venga a avisar que viene un tsunami. No, si yo estoy en la playa y el sismo tiende a botarme, a impedir que yo me mantenga en pie, lo primero que tengo que pensar y hacer es salir del borde costero y ganar por lo menos 20 metros de altura. Son, en definitiva, análisis que en un país sísmico como el nuestro tenemos que hacer y que si los hacemos, salvan numerosas vidas. Ya hablamos de la diferencia de Richter y Mercalli. A manera de complemento, les quiero contar que en Chile se están desarrollando investigaciones importantes y qué bueno que sea así. No sería bueno que no lo estuviéramos haciendo. Chile tiene como parte de la flota de la Armada de Chile un buque científico formidable, orgullo para todos nosotros porque precisamente fue fabricado
en territorio chileno, en los astilleros de Asmar, en Talcahuano. Se trata del buque Cabo de Hornos. Y científicos que trabajan en ese buque que opera la Armada de Chile, lograron detectar y medir deformaciones en la fosa de Atacama, en el suelo de la fosa de Atacama. No es que las deformaciones del suelo estén ocurriendo hoy día por primera vez, no, lo que está ocurriendo por primera vez es que se han logrado medir dichas deformaciones. Se instaló una red de 5 sensores en el piso oceánico frente a Taltal, es decir, relativamente cerca del lugar donde ayer ocurrió el sismo 5,5 Richter. Entonces se instalaron esos 5 sensores en el piso oceánico en colaboración con científicos alemanes que operaron a bordo del buque de investigación SONE, es decir, el buque de investigación chileno Cabo de Hornos. Operó para colocar esos sensores con el buque alemán SONE. Ahora, se han recogido por estos grupos científicos geofísicos, ¿verdad? Especialistas en geofísica, datos en tierra que indican que la zona de Atacama, sur de Antofagasta, ha acumulado suficiente energía, o sea, suficiente latencia de ruptura de las rocas de la corteza terrestre que permiten inferir que prontamente podríamos tener un sismo entre 8 a 8,5 grados en la escala de Richter. No estoy alarmando, ni queriendo alarmar, ni queriendo asustar, simplemente estoy contando una realidad que vivimos como país. Entonces, en una expedición oceanográfica, el Instituto Milenio de Oceanografía, IMO, ha logrado un hito sin precedentes. Por primera vez se detectaron las deformaciones, se lograron medir por primera vez las deformaciones que han acontecido en el suelo oceánico de la fosa de Atacama. La fosa de Atacama es una profundidad de aproximadamente 8 kilómetros, que es parte del relieve topográfico, o si ustedes quieren batimétrico, del fondo marino, que está dado precisamente porque la placa de Nazca se está metiendo bajo la placa sudamericana. Y esa subducción, como se llama, genera este hundimiento de tal magnitud, de 8 kilómetros. Este avance, ¿verdad?, del hecho de haber medido las deformaciones en el suelo oceánico, es clave para entender los procesos dinámicos que ocurren en las profundidades del océano y cómo estos procesos están relacionados con la generación de grandes terremotos y, por supuesto, detrás del terremoto, un tsunami. Este hallazgo se efectuó durante la expedición I-2-3, llevada a cabo a bordo del buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile, con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Qué importante, yo realmente lo encuentro muy relevante que un país de gran sismicidad esté abocado a desarrollar responsablemente estos estudios. Bueno, lo hemos dicho otras veces, los grandes terremotos ocurren principalmente en zonas de subducción, como en Chile, no siendo exclusivo eso, porque en Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, los grandes terremotos los genera un escenario de subducción, es decir, una placa metiéndose bajo la otra, sino que un escenario de lo que se llama en geología fallas transformantes, que es el desplazamiento paralelo de una placa respecto de otra, lo que en California se puede ver en superficie y se conoce como la famosa falla de San Andrés. Entonces, los grandes terremotos ocurren, ¿verdad?, en las zonas de subducción como en Chile, y señala el alcance que no exclusivamente, donde la colisión entre placas tectónicas deforman la corteza terrestre. ¿Por qué se deforman? Porque están aguantando las rocas ahí, dada su capacidad de aguante a las presiones, hasta que la capacidad de aguante es sobrepasada, la capacidad de esfuerzo,
de contener el esfuerzo y se produce la fractura y el desplazamiento interplaca. Amigos, no quiero entrar en mayores detalles técnicos. Creo que hemos hecho un análisis bien didáctico, bien pedagógico, para entender el porqué de los terremotos nuevamente y la forma de enfrentarlos, la forma de prepararnos diariamente para la ocurrencia de un terremoto. O sea, es lamentable para nosotros como chilenos decir eso. Diariamente tenemos que hacer un análisis de vulnerabilidades ante la ocurrencia de un terremoto. ¿Con qué objeto? Con el objeto de salvar vidas. Ese es el único objeto y ese es mi propósito al hablar sobre esto en nuestro programa de hoy. Amigos y amigas, no se olviden, transmitimos desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. No olviden suscribirse al canal, compartan este video para que muchos otros accedan a esta información. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde.